La Biblia habla acerca de que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y nuestra profecía y nuestro hablar debe estar fundamentado en la palabra de Dios, para que tenga el acuerdo del Señor en lo que nosotros decimos y queremos alcanzar. El título de esta prédica tiene un título raro y ustedes van a ver de dónde nació, porque tengo aquí el origen de la prédica. El pastor Rafael Reyes, quien fue que inició el Club 700 en esta zona del Cibao, siempre hemos mantenido una buena relación y él fue la persona que nos donó la ropa que tenemos y la comida, y siempre vive alentándome y haciéndome partícipe de muchas cosas importantes en el reino del Señor. Y él me envió lo que vamos a leer en esta mañana. Dice: cuento corto de García Márquez, muy propicio para estos momentos que vivimos. Un científico que vivía preocupado con los problemas del mundo estaba resuelto a encontrar los medios para aminorarlos. Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su santuario, decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar al otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle con el objetivo de distraer su atención. De repente se encontró con una revista en donde había un mapa con el mundo, justo lo que precisaba. Con una tijera recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su hijo diciendo: como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin ayuda de nadie. Entonces calculó que el pequeño le llevaría 10 días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente: papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo. Al principio el padre no creyó en el niño. Pensó que sería imposible que a su edad hubiera conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? De esta manera el padre preguntó con asombro a su hijo: hijito, tú no sabías cómo era el mundo, ¿cómo lo lograste? Papá, respondió el niño, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que di vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo. Moraleja: para arreglar el mundo hay que empezar por arreglar el hombre. Empecemos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo se llama la prédica? Para arreglar el mundo hay que empezar por arreglar al hombre. Díselo a tu hermano. Pero vamos a decírselo más íntimo: para arreglar el mundo hay que empezar por ti.
Dile a la persona que está a tu lado, ayúdame a arreglar mi mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarte, que usa bien la palabra de verdad. Primer requisito que vemos en este proceso, el cual queremos ser usados por Dios, es que debemos pedirle al Señor que nos ayude a usar bien la palabra de verdad, a no distorsionarla, a no hablar la palabra mentirosa, a nosotros presentarnos tal como somos, llenos de defectos, de virtudes, de debilidades, de áreas con mucha potencia, con mucho poder que podemos nosotros poner en la mano del Señor para que Dios obre a través de nosotros. Recuerden que el único perfecto es el Señor, y Él es nuestro modelo para que alcancemos un nivel de vida lo más preciso, lo más cercano a Él. Un día vamos a ser como Él, pero no aquí en la tierra, hermano. El día que seamos convertidos en la nueva naturaleza, en gloria, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces seremos como Él es. Mientras tanto, nosotros estamos luchando con esa naturaleza en la cual mora el pecado en nosotros. Hay una medicina para eso. Y la medicina es la misma palabra de Dios. La palabra de Dios tiene en ella todos los ingredientes necesarios para sanar y liberarnos de la impiedad del pecado, del lastre que como hombres y mujeres pecadores que somos, arrastra nuestra vida. Recuerden que el Señor le dijo: si alguno está libre de culpa, que tire la primera piedra. Y los que estaban ahí eran las personas que sí conocían la palabra de Dios, pues era la palabra de Dios que ellos querían poner por obra cuando encontraron a aquella mujer en el pleno acto del adulterio. Sin embargo, todos se dispersaron cuando Jesús habló de que el que estuviera limpio del pecado, que tirara la primera piedra. Reconocemos que nuestra condición todavía está en un proceso. Tenemos meta. La semana pasada, antepasada, la hermana mía habló de la santidad, habló del arrepentimiento, que son necesarios para la santidad, porque el escritor del libro de los Hechos, en el capítulo 17, dice al Señor, el doctor Lucas dice: santifícalo en tu verdad es la palabra. Y ese es el proceso que usamos y que enseñamos en la congregación para nosotros santificarnos y para vivir una vida apartada del pecado. Que en un momento determinado alguien puede decir: ese es un hombre íntegro, esa es una mujer íntegra, por su conducta, por su carácter, por su testimonio de vida, sin dejar de reconocer de dónde Dios nos sacó a cada uno de nosotros. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2 dice, el mismo apóstol Pablo exhortando a Timoteo dice: predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay un dicho muy popular acerca de la evangelización, y es que dicen que no hablemos, sino que prediquemos con nuestro testimonio de vida. Hay personas que han ganado a otros para Cristo por medio de sus testimonios. Ni siquiera han tenido que decir Jesús te ama, porque ellos mismos han encarnado la palabra de Dios y la han vivido y la han sufrido.
Porque en este tiempo y en los tiempos de Cristo Jesús, vivir la palabra de Dios había que sufrirlo al extremo de la muerte. Y yo sé que para muchos de nosotros en este tiempo competitivo, de tanto antagonismo, egoísmo, de tanta mentira, de tanta falacia, no es fácil vivir la palabra de verdad. Porque el mundo es corrupto y corruptor. Y nosotros, los que vivimos en este mundo, nos dejamos llevar de la corriente del mundo. Fácilmente. Porque hay muchas personas que están de acuerdo en hacer lo mismo, aunque esté mal hecho lo que se esté haciendo. Pareceríamos nosotros de otro mundo cuando tratamos de vivir en la verdad, en la gracia de Dios. Para el hombre se le hace imposible en estos tiempos hablar de una revolución espiritual donde haya una transformación de la sociedad, transformación del núcleo de la familia. Se le hace difícil, pero qué bueno que se le hace difícil al hombre para que el mismo hombre racional entienda que el Dios nuestro es el Dios de lo difícil y de lo imposible. Yo decía esta semana en una intervención que tuve en la televisión de que nosotros, la iglesia, tenemos que levantar altar de oración en nuestros hogares, en la iglesia, en las plazas, en los parques, donde quiera que tengamos la ocasión, levantar la oración intercesora, no solamente para favorecernos nosotros como cristianos, sino para que este mundo sea acogido en la gracia, en el amor y en la misericordia de Dios. Porque el mundo no tiene nada de eso, hermano. Y lo vemos a diario en el estamento político, en los que gobiernan y tienen administración del Estado. La injusticia como prevalece, la impunidad, el agravio, el crimen organizado. Sin embargo, hay una parte que le corresponde penalizar y castigar la injusticia y permanece silente, aprobando lo que se está haciendo. Y cuando nos vemos nosotros compelidos de esa manera, nos encontramos que verdaderamente no hay fuerza, no hay capacidad, no hay ocasión para nosotros cambiar la sociedad en la que vivimos. Ni por el intento político, ni por una insurrección que hagamos, militarmente hablando, no hay forma. Eso nos conduce a que levantemos el rostro a Dios y entonces veamos que en Dios sí nosotros podemos resolver el problema de la humanidad, nuestra humanidad. La exhortación del apóstol Pablo primero nos dice que nosotros usemos bien la palabra de verdad, la palabra de Dios. Después nos exhorta a compartirla. El Logo de Dios, quiero decirte, está vivo. El Logo de Dios es la palabra de Dios. Si esta palabra que está aquí, que para muchos es anticuada y lo que hace es entorpecer la mente y la intelectualidad del hombre, para muchos es un libro arcaico con una fecha de caducidad vencida, pero para Dios es su palabra. Para nosotros es la palabra de Dios. Para nosotros esta palabra está viva. Y el que la busca y la encuentra, encontrará la vida. Y encontrará todas las promesas maravillosas que Dios expuso a través de los profetas y de los escribas. Para que hoy este mundo que estamos viviendo tenga esperanza de que todavía podemos solucionar los problemas graves que tiene el hombre, que tiene la familia, que tiene la sociedad.
Y dentro de lo que empezamos a leer y compartir, este pequeño cuento de García Márquez nos da la razón, hermano. Porque muchas veces el hombre empieza por resolver los problemas de la sociedad y el hombre no se incluye. Trata de hacer carretera, trata de ir a Marte, trata de ir a Júpiter, trata de hacer el transbordador más grande, el transatlántico más grande, tener la economía más fuerte, tener el poder armamentista más poderoso. Es decir, el hombre afuera está buscando todo. Incluso se están reservando células para que después se reproduzcan. El hombre piensa en la inmortalidad por sí mismo, ayudado con la ciencia y el razonamiento y los deseos desenfrenados y engañosos del hombre. Pero el hombre se olvida de que el problema del medio ambiente, el problema de la criminalidad, de los abusos, el problema que estamos viviendo nosotros a nivel local, nacional e internacional, es producto del mismo hombre. Así que no podemos mirar lejos, tenemos que mirarnos dentro. Y usted dirá, ¿tendrá sentido que yo empiece a resolver mi problema si yo soy uno? Te voy a decir algo más simple. Jesús fue uno y revolucionó el mundo. Tenemos tanto testimonio precioso de hombres y mujeres que se levantaron y entregaron su vida al Señor y abandonaron todas sus posesiones y bienestar y murieron lejos. Pero donde ellos murieron quedó sembrada una semilla que hasta el día de hoy está multiplicándose, regenerando, vida nueva, el reino de los cielos estableciéndose. Muchas vidas ya no van al infierno porque alguien se inmoló con su vida y le entregó por la causa. Es decir, que tu vida puede revolucionar a muchos, incluyendo los tuyos. Si vale la pena que pienses que tu vida tiene sentido en la mano del Señor. Y esto no está en lo mucho que podamos hacer. Es que cada uno hagamos lo que Dios nos está demandando para hacer. Bendito sea el Señor. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese era el logo. Esa es la palabra. En Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cómo ese logo que era la palabra fue encarnada en la persona de Jesucristo, haciéndose el logo rema en la persona de Jesús. Pero eso no se queda ahí, hermano. La historia de la vida y de la regeneración del hombre es interesantísima, hasta tanto nos interese a nosotros descubrirla y vivirla. Efesios 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La misma palabra de Dios, la que está escrita, la que es logos, la que se convierte en rema, la que nos es revelada a nosotros por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que nos revela esta verdad a cada uno de nosotros. Por eso era que Maciel decía ahorita que si estamos preparados para recibir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad. Y es verdad que en nosotros posiblemente se encuentre con una gran mentira y seamos deslumbrados nosotros con una vida vivida mentirosamente, aparentando que somos luz y en realidad lo que somos es tiniebla.
porque esa es la influencia que ejercemos. Hay gente que en vez de influenciar para bien, su influencia es para mal. La palabra de Dios es lo más importante. Y cuando nosotros aprendemos a tener temor de la palabra de Dios, la vida entonces comienza a cambiar. Porque aquellas prácticas que son desagravio o que son agravio para otros y para nosotros, nosotros comenzamos a pedirle a Dios que nos ayude a no seguirla practicando. Porque sabemos que nuestra naturaleza tiene debilidades y que muchas veces somos movidos por cualquier viento que viene desfavorablemente. Y hacemos cosas que, como decía el apóstol Pablo, hago lo que no quiero. Pero eso hay que poner un stop un día. Eso hay que pararlo. No nos podemos llevar de ese cuentazo todo el tiempo, justificando nuestros errores, nuestra falta, nuestra desobediencia, nuestra imprudencia delante del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo no sé lo que tú estás pensando ahora, pero esa palabra que estamos hablando en este momento, que ha entrado a tu corazón en este momento porque la estás escuchando, ella cobra vida con la persona del Espíritu Santo y sabe realmente el asiento de nuestra alma, lo que estamos meditando, lo que estamos cavilando nosotros aquí sentados. Ella sabe dónde está nuestra mente, porque el cuerpo es visible, hermano, pero ¿y la mente de nosotros? Y las intenciones del corazón de nosotros, hermano. Hermano, necesitamos construir nuestra vida en la palabra de Dios. No es saber mucha Biblia, porque hay gente que te recita la Biblia y para poeta dan. Ese no es el sentido. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que ser, como dice Santiago, hacedores, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, para poder remover los escombros que por años, por tradiciones, y es así que la gente dice, bueno, eso pasa porque esa familia es así. Hay que romper con esas tradiciones de maldición generacionales que venimos arrastrando nosotros. Ese espíritu de suicidio, de depravación que está merodeando en el mundo. Alguien tiene que levantarse con autoridad y decirle, Satanás, te vas de aquí en el nombre de Jesucristo. Alguien tiene que mostrar la verdad. Vivir la verdad. Porque no podemos estar sometidos todo el tiempo al cautiverio de la concupiscencia y del pecado. Estar preso de eso todo el tiempo y no poder liberarnos. El escritor del libro de San Juan, del Evangelio de San Juan, en el 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Más para abajo dice, si el Hijo del Hombre te libertare, verdaderamente seré libre. Necesitamos ser libertados de ese cautiverio, hermano. Y hay gente en las congregaciones que tiene atadura fuerte. A muchos no les interesa, porque quizás ese es su modo de vida. De esa forma es que consigue, con el engaño, con la mentira, con la falsedad, es que consigue vivir en este mundo. Pero para ser cambiado y transformado y volver a los pies del Maestro, con un corazón sencillo, humilde, hay que morir a eso, hay que renunciar a eso. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a ser cambiado y transformado. ¿Cómo tú vas a cambiar con tu palabrería a otros si tú eres el principal objeto
del pecado. Es una hipocresía, hermano. Mejor quédate callado, quédate callada y llora tu condición y pídele a Dios que te quite esa condición que tienes, pero no te quiera aparentar lo que realmente tú no eres, porque la palabra de Dios penetra a lo más profundo de nuestro pensamiento y discierne los pensamientos del hombre, lo que están en la mente y lo que están en el corazón. Eso es lo que dice Hebreos 4:12. Necesitamos construir nuestra vida en la palabra de Dios. En Juan 14:23 Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Decía Maciel que tenemos que tener cuidado con lo que cantamos, porque cantamos tantas cosas preciosas que son pura letra, pero en el fondo del corazón del hombre hay odio, hay enemistad, hay pleito, hay ira, hay egoísmo, hay atadura. Y lo grande del caso, hermano, es que lo vivimos con lo de adentro, con lo que nos acostamos al lado, llámese esposa o esposo, con lo que pastoreamos, que son nuestros hijos. ¿Qué ejemplo estamos siendo nosotros? Cuando hay una revolución en un pueblo espiritual, es porque se ha levantado del polvo un hombre, una mujer, con la única característica, que quiere ser verdaderamente un hijo de Dios. Y cada vez que habla, tiene el respaldo del cielo y de la tierra. Lo cuentan los testimonios de los hombres de Dios, que antes de llegar a las ciudades donde ellos iban a predicar, simplemente de anunciar que iban a predicar, comenzaban los demonios a irse, a ser libertados, los enfermos a ser sanados. Y no había torpalante, y no había ese comadreo y ese cunchucheo que hay ahora para darle letra y vanagloriar a un hombre para que venga la gente y decir: no, ese hombre sí lo usa Dios, ese hombre qué sé yo cuánto. Ellos iban, hermano, por el camino. Iban dejando la semilla sin nada de gloria ni de recompensa. Y cuando llegaban al lugar, predicaban a Jesucristo, porque es Jesucristo que sana, que salva y que liberta. No somos nosotros. Y ellos no se ponían ellos por delante, ponían el nombre de Jesús por delante. Y por eso hoy la historia los registra como mártires, como hombres y mujeres que engrandecieron el reino de Dios y transformando sociedades, comunidades. Santiago 1:22 dice: pero sea hacedor de la palabra y nosotros no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. No se engañe, hermano, no se engañe, porque es una pérdida de tiempo para usted y para los demás. Seamos sinceros. Si tenemos un aguijón, si tenemos un pecado, vamos a luchar en contra de eso, porque Dios quiere usarte con poder. La gracia y la verdad de Dios está expresada, hermano. Está a la puerta esperando que nosotros habilitemos el lugar para ellos comenzar a accionar, a ejecutar un mandamiento imperativo que el Señor dio a la iglesia. La orden está dada, el decreto está ahí, el 1:1 está ahí. Pero somos nosotros los que necesitamos habilitar los utensilios en la manera en que Dios nos va a usar como instrumento. Que la gente hable mal de nosotros, pero mintiendo, dice la palabra de Dios. Que nuestro testimonio hable de lo que somos, de lo que somos, de lo que somos por dentro. Hermano, yo no digo este lugar. Aquí no hay plaza en Moca, ni estadio, donde nosotros podamos reunir a personas que se van a convertir cuando nosotros comencemos a andar en una vida de verdad. Ve que se lo digo y me atrevo a profetizarlo en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, día 22 del mes de octubre, a las 10:25, a las 11:25 de la mañana, profetizo.
de que en esta ciudad no hay un lugar donde podamos reunir todas las personas que se van a convertir al Señor cuando nosotros comencemos a dar testimonio de una vida de verdad. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. En Mateo 7:24, ahí están los dos fundamentos y los dos cimientos. Pero el 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y usted sabe la historia del otro que fundó su casa sobre la arena. Hermano, los tiempos que vienen no son buenos. Ahí anda un rumor, porque yo lo que sale en las redes digo que son rumor. Por ahí anda un rumor, que quizá algunos de ustedes lo han leído, de que para el año que viene, Donald Trump va a obligar para que todo ciudadano norteamericano tenga el chip. Anda otro comentario de que el Papa lo aprobó, el uso del chip, porque ellos lo ven como algo bueno. Ellos lo ven que usted con el chip va de seguro, va al banco, ahí está todas sus credenciales. Y se ve bueno que tengamos todas las credenciales en una cosita que es como un grano de arroz, ahí, que no nos va a molestar. Y no hay que andar con ese lío de papeles, ni cartera. Todas las informaciones va a estar ahí. Se ve bien. Y el mundo lo va a aprobar, porque la ciencia aumentándose. Pero ¿qué dice Apocalipsis acerca de ese instrumento? Usted sabe qué es la otra parte del cumplimiento de los tiempos del fin. Que si no lo queremos entender, lo vamos a ver. Y viéndolo entonces lo entenderemos. ¿Y cuál es el aviso de la iglesia? Que esté lista. Que vivamos una vida de verdad, sincera. Si usted es cojo, no esconda su muleta. Aquí hay muchos cojos que andan con la muleta escondida. Entonces cuando están solos, sacan la muleta. ¿Usted sabe lo que yo le quiero decir con eso? Necesitamos orar, pero también necesitamos leer la palabra de Dios. Muchas veces en la iglesia hay muchas personas analfabetas de la palabra de Dios. Si usted no sabe leer, usted la oye. Tenemos televisión, tenemos radio, tenemos Biblia, que usted la mete en una cosa ahí y la oye la Biblia. Así que no tenemos pretexto ni excusa para leer, para escuchar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos va a dar la eternidad a nosotros y la que nos va a librar de la ira venidera, hermano, porque viene, hermano. De que viene el problema universal, viene. Ahora, ¿quiénes están preparándose para ese tiempo tan difícil que vendrá sobre la humanidad? En Mateo 4:4, en la tentación de Jesús, escrito está: no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El mismo Jesús hablando para los que nada más vivimos y afanamos por conseguir cositas. Hay gente que pierde su vida, pierde su salvación por andar detrás de cositas. Yo recuerdo cuando era un adolescente, no, ya yo estaba casado, no era un adolescente, que yo todo el dinero que me ganaba iba para Santiago, a una tienda que había, que vendían una camisa a 2,000 pesos, un trapo de camisa a 2,000 pesos, y yo daba, quizá en mi casa no había que comer, pero yo daba 2,000 pesos por esa camisa para yo. ¿Y esa de qué? Esa es la de Hugo qué sé yo cuánto. Así hay mucha gente viviendo en la vanidad de su mente y de su corazón, haciendo cosas que Dios no le ha permitido que la hagan, pero por brillar en la sociedad,
en el lugar donde se desenvuelven, hacen unos sacrificios que le va a traer sacrificio de muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Hay sacrificios que nosotros hacemos que no lo vamos a poder tolerar, no lo vamos a poder sostener, porque un día la verdad va a resplandecer, para bien o para mal. Jesús le dijo, cuando los discípulos estaban en su gloria, Jesús le dijo, sean como yo, mansos y humildes de corazón. Entonces encontrarán descanso, reposo para su alma. Hay gente que vive en una complicidad de vida con el mal, que no tiene quietud, que no duerme, que tiene que ajustarse 7 y 8 pastillas para dormir y aceite de campana y de ciruela y de viruela, de todo lo que haya que hacer para poder dormir. ¿Y por qué? Porque no tienen paz, no tienen sosiego. Porque le ha vendido su alma al diablo, hermano. ¿Usted cree que venderle el alma al diablo no es solamente hacer un pacto de eso que hacen y entierran algo y qué sé yo? Que no. Cuando usted se pone a una con él, usted está haciendo igual que él. Porque uno mismo son. El logo es la palabra que Dios ha hablado y que está escrita en su santa y bendita palabra, que es la Biblia. El rema es cuando la palabra de Dios se cumple, una palabra que es para mí o para ti, y es lo que Dios te está diciendo para hacer en ese momento específicamente. Ese es el rema del logo de la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo hacer frente a la tentación y la provocación del enemigo? Porque usted ha hablado de la palabra muy bonito y ha habido aplausos a esa palabra, pero la vida real es bien peligrosa, la vida real. Entonces, ¿cómo nosotros le vamos a hacer frente para transformar al hombre, o transformarnos nosotros, o transformar nuestra familia, o transformar la sociedad en la que vivimos, o transformar la nación en la que nosotros estamos apostando de que realmente va a haber un cambio favorable? Hay que hacer algo. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6, a partir del versículo 10. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. El día malo, hermano, el día de luto, el día de lloro, el día de persecución, el día de hambre, el día de tinieblas, que a todos nos llega, hermano, ese día que muchas veces renegamos de haber nacido y de haber conocido a personas. No crea que todo el tiempo el barco va ahí en viento favorable, no. Escrituralmente lo vemos que se levantan tormentas en la vida de nosotros, y ahí es que viene el intento fallido del ser humano, porque su vida no está arraigada en la palabra de Dios, porque no conocen a su Dios, porque no están firmes en ese conocimiento, porque el Espíritu Santo traerá a la memoria lo que ya tú has retenido y guardado en tu mente y en tu corazón. Entonces, para el día malo necesitamos empoderarnos del poder de la palabra de Dios para resistir al diablo y que el diablo huya de nosotros, hermano. El 17 dice de Efesios 6: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios. Es con la palabra, hermano. Nuestra relación no es con el ministerio, con Jerry, que por más que le digo que no dé vuelta a maroma, se la da. Porque yo sé lo que va a venir un día en una vuelta a maroma de eso. Y no estoy hablando presagio, ni estoy profetizando. No, porque el pastor lo que profetiza es juicio. No es juicio. Es que lo que se ve no necesita espejuelo. ¿Cuándo usted va al oculista? Cuando usted tiene problemas de visión. Y hay cosas que nosotros hacemos que son innecesarias en nuestra vida. Por poner un ejemplo, me disculpa si él está por ahí. Y si el papá y la mamá quieren llorar, que lloren. Pero hay cosas que son innecesarias que nosotros las hacemos. ¿Cuál es el boom? ¿Cuál es lo de eso? Impresionar, impactar, habilidad, extremismo. No, es la palabra de Dios lo que debe estar guardada en el corazón del hombre. Es la palabra de Dios que va a sacar a los que están en tinieblas. Es la palabra de Dios que va a libertar a los que están en cautiverio. Es la palabra, no es guá ni guá. No. Es la palabra. Y es lo menos que le gusta a la iglesia, ser lleno de la palabra de Dios. Es lo menos. Porque ahorita mismo, como dicen los mexicanos, estamos pensando en qué es lo que vamos a comer a las 12. Y el pastor hablando tanto de la palabra. Me tienes harto hablando de la palabra. Que el pastor me diga mejor cómo yo voy a conseguir los cuartos mañana. Y yo te voy a decir, ¿por qué te metiste en ese lío sin consultar al Señor? Ahora quieres consultar al Señor después que te metiste en ese lío. Porque nos arropamos ¿hasta dónde, hermano? Nos cubrimos de un manto de falsedad. Pero a la hora que viene el frío nos damos cuenta que la sábana de nosotros es cortica y que no nos cubre por completo. Por eso muchas personas andan en sus delitos y pecados, porque a la hora que Satanás lo tiene cogido ahí con una deuda o con un problema que se metió, no hay asidero, no hay salida. Y entonces después viene, ay Dios mío, ay Dios mío, Dios mío, y Dios con los brazos cruzados. Pero yo te lo mandé decir a través de los profetas, a través del pastor ese que habla durísimo y malcriado. Y tú no me hiciste caso. Como le dijo el rico a Abraham, ay, mándame un mandadito, un papelito a mi casa. Y yo, no, pero ellos tienen a los profetas, ellos tuvieron a Moisés, no le hicieron caso. Hermano, el problema está de nosotros en la irreverencia, que no le hacemos caso a la palabra de Dios, porque todo el mundo quiere tener los bolsillos llenos de cuarto, y quiere viajar, y quiere comprar casa, y quiere tener terreno, y quiere tener los mejores vehículos, y quiere comer de los chinitos, y quiere... Esa es la vida de ser humano, una vida sin Dios, sin propósito. Esos son migajas en el reino de Dios. Lo principal en el reino de Dios es Dios. ¿Y cómo yo valoro eso? Cuando yo guardo su palabra, cuando yo la retengo, cuando yo la pongo por obra en mi vida, hermano. La palabra de Dios no es difícil ponerla por obra. Yo entendí, sin saber la Biblia, la entendí. La primera semana que me convertí, la entendí enterita. Pero de un principio entendí que no podía engañar a Dios, hermano, y a nosotros se nos olvida eso y vivimos engañándolo. Creemos nosotros que lo engañamos a Él, lo engañamos nosotros mismos. Por eso es que Santiago dice aquí, en Santiago 1:22 dice, pero sea hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Es usted que se engaña. Cada vez que usted habla una mentira, es usted que se engaña. Porque Dios es inmutable, es decir, Dios es impenetrable, Dios es intocable, Dios es espíritu y es verdad. Y Dios no se niega a sí mismo, por más compadre que usted sea de Dios. Este es el rema del logo de Dios. Llénate del logo de Dios y el Espíritu Santo te dará el rema de la palabra de Dios. Yo no sé si tú entendiste ese parafraseo. Ese es el rema del logo de Dios. Llénate del logo de Dios y el Espíritu Santo te dará el rema de la palabra de Dios. Una cosa trae la otra.
¿Tú quieres estar lleno de Dios? Llénate de la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo te va a revelar o a dar vida a esa palabra o promesa que tú leíste y que tú dijiste, wow, qué bien. Si hace esto, hermano. Cuando Satanás cita la palabra, lo hace fuera del contexto. Él tuerce para sustraernos de la verdad. Por eso hay que estar firme, como dice Efesios 6, versículo 14. Hay que estar firme, porque hay muchas mentiras que parecen verdad. Y el hecho de que en el mundo, incluyendo tu compadre, que deja de venir a la iglesia para hacer coro a tu compadre, incluyendo tu compadre y tu comadre, tienen una forma de vida que tú sabes que es mala, que no te conviene, pero tú te consientes en aprobársela y en hacerle coro para quedar bien con él. No, porque el compadre, cuando yo tomo más prestado, es el que me presta los chelitos y el que sé yo qué. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está la confianza en Dios? En que Dios puede resolverte tu problema de una vez por todas. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, de la vida, de todo, hermano. Tenemos que meditar en la palabra de Dios para que luego venga la iluminación y entonces vendrá su manifestación. Es un proceso, hermano. Es un proceso. ¿Por qué el salmista habla de meditar en la palabra de Dios? Que son delicias a nuestra diestra, meditar en la palabra de Dios. Como habla el Salmo 1, del 1 al 3, como es que dice el Salmo 1 del 1 al 3 acerca de meditar en la palabra de Dios, hermano. Y luego que meditamos en la palabra de Dios, que la saboreamos, que la sentimos, que nos apercibimos de ella, viene la idea. Porque usted dice, cuando yo le digo que si usted tiene un lío, y usted dice, mañana voy para el banco, porque me ofreció el banco prestarme para yo resolver el lío. Y yo le digo, no vaya al banco, vaya a Dios. Y usted dirá, pero Dios, ¿dónde agarro yo a Dios? Yo no he visto a Dios. Y el problema mío es dinero. El problema mío es que yo lo veo a Dios en un mundo natural, vencido y caído. Tú no lo vas a ver ahí. Tú tienes que elevar tu mirada al cielo. Y cuando tú vas al Señor con tu problema y comienzas a hacer una descripción de la promesa de Dios, que por eso hay que conocerla y declarar esa promesa para tu vida y para tu familia, entonces, ¿qué es la iluminación? Viene la idea. Entonces el Señor te da la idea. Y el Señor te dice, en vez de doblar a la izquierda, es a la derecha. Porque en la derecha tú vas a encontrar el profeta que va a imponer mis manos y te va a abrir los ojos para que veas el tesoro que tú eres para mí. Eso te dice el Señor. Pero no queremos eso. Nadie quiere pagar el Vía Crucis. Nadie quiere ir a Getsemaní. No. El Evangelio Light se ha apoderado de la iglesia. Con Analija estaba yo compartiendo una cosa que mandan por ahí, que yo dije, bueno, yo no voy a decir que yo no lo voy a hacer, porque mientras uno esté aquí en este cuerpo hace muchísima tontería. Pero yo creo que no soy tonto todavía. Para no hacer todo lo que todas las iglesias hacen, con tal de tener la aprobación de sus miembros y de mantenerlo en un ambiente de engaño, de falsedad. Porque lo que Dios no dijo, yo no lo voy a decir diciendo que Dios lo dijo, ni lo que Dios ha prometido tampoco. Hay que pasar tiempo en la palabra de Dios, hermano. Cuando hablamos de Malaquías 3:10, que dice que el Señor va a sacar el devorador, que va a abrir los cielos y que va a haber una bendición sobreabundante. ¿Qué antecede a eso primero? Que hay que diezmar. Yo no creo en el diezmo porque el diezmo es del Antiguo Testamento. Ajá, está bien, te respetamos.
pero tú crees que Dios va a sacar el diablo de tu casa, que está en el marido o en la marida tuya. Tú quieres que haya abundancia en tu casa. Qué bueno. Jugar a Chelomán, qué bueno es. Entonces andamos encaramándonos, buscando cositas, ramitas para justificar. ¿Por qué? Porque hay un corazón duro, egoísta, dañado. Porque de la abundancia del corazón es que hablamos y actuamos. Por tirarte esa cosita que a lo mejor tú no la tenías pensado que te la iban a decir. Como ya me voy bien porque no tocó la parte mía. Termino. Si ponemos la palabra de Dios en nuestros corazones cuando no la necesitamos, oiga bien, si ponemos la palabra de Dios en nuestros corazones cuando no la necesitamos, porque todo está bien, no hay problema. Pero ese es el momento que hay que poner la palabra de Dios en nuestros corazones. El Espíritu Santo la traerá cuando verdaderamente la necesitemos. Porque el Espíritu Santo nos recordará y traerá de nuestra memoria todo lo que nosotros hemos recibido y hemos retenido. Usted no puede en un momento determinado ver Jesús si Jesús en su casa vive cogiendo frío en la galería. Porque ni siquiera lo entran al comedor. El pobre Jesús vive como un huérfano afuera en su vida. Porque eso no es tener un letrero. Esta casa es de Dios. Eso no es, un letrero lo hace cualquier pintor satanista. Sí. Otro lo pone en inglés, welcome. Y en francés, ya parlez-vous, qué sé yo cuánto. Si ponemos la palabra de Dios en nuestros corazones, cuando no la necesitamos, el Espíritu Santo la traerá cuando verdaderamente la necesitamos. Jesús es el logo. Nosotros somos el rema cuando lo aplicamos. Qué hermoso, hermano. Jesús es el logo y nosotros somos el rema. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que este diseño que está aquí, que se llama la Biblia, como dice Timoteo, dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar al hombre de Dios. Cuestión de que el hombre de Dios sea cabal, enteramente perfecto para toda buena obra. Este libro, tan cuestionado, tan implacable con el pecado, tan amoroso con los sedientos, con los necesitados. Este libro, que es el logo de Dios, a través de Jesucristo, Dios lo puso al alcance tuyo y al alcance mío, para que se cumpliese en nosotros y a través de nosotros. Esa es una de las grandes importancias de la Biblia.